noches, audiencia, gracias por estar aquí. Estamos aquí con Powerpink, que el día de ayer tuvo una contienda con Octagon. ¿Qué tienes que decir a ello? Pues bueno, fue una excelente pelea. Pues como siempre, Octagon es un contrincante muy complicado, pero pues al final fue una pelea muy buena para los dos. De esta manera, ubicamos que efectivamente Octagon ha llevado peleas fuertes. Evidencia de ello es la demanda que se interpuso contra la AAA. Para esto, nuestro compañero Alfredo Chávez nos hablará un poco más de ello. Hola, bienvenidos a Canis. El día de hoy vamos a hablar acerca del caso Octagon en contra de la AAA. Después de 5 años de batalla legal, el luchador Octagon logró recuperar el reconocimiento de sus derechos sobre el personaje y sus características de mano de la compañía antes mencionada. La AAA se fundó en el año 1992. Desde ese entonces, Octagon formó parte de sus filas, hasta el año 2014, año en el que fue despedido sin razón alguna e injustificadamente. El luchador demandó por la vía laboral, ganándolo en el año 2017. También demandó en la vía civil para conservar el nombre y características del personaje con el que lucha, ya que AAA afirmaba que era el titular de la reserva de derechos a lo exclusivo. Octagon obtuvo una victoria en la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con base en el artículo 183, fracción tercera, declaró nula la reserva de AAA al demostrar obtener el mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido. AAA promovió un amparo en contra de esta decisión, misma que le fue negado por el 19º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer. Y así fue como Octagon le ganó a la AAA. En un video muy emotivo, el licenciado Antonio Barros, abogado del luchador, hizo entrega de los documentos otorgados y certificados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual al señor Juan Escalera, nombre real del luchador, en donde se reserva con los derechos exclusivos del nombre Octagon y sus variantes como Octagon Junior, ocupado por su hijo, y Octagoncito, conocido ex campeón de la división de mini estrellas. Muy bien, muchas gracias Alfredo, y ahora nos enlazamos con el especialista Eduardo Montero, que nos hablará de qué son las reservas de derechos, cuáles son sus géneros, a quiénes se aplican, quiénes son beneficiados y cuánto tiempo duran. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes. Como podrán ver, hoy me encuentro en uno de los establecimientos donde se hizo grande este mítico luchador y personaje de la cultura mexicana. Pero para poder entender hoy un poco más, les explicaré a continuación un poco sobre la reserva de derechos. Este concepto lo encontramos definido por el indautor como la facultad que tiene una persona físico-moral para usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza. Esta reserva de derechos se divide en 5 géneros, los cuales son las publicaciones periódicas, de los cuales sus titulares serán los periódicos, revistas, boletines, entre otros, que tendrán una vigencia de 1 año, las difusiones periódicas, de las cuales sus titulares serán los programas de televisión o de radio, teniendo de igual forma una vigencia de 1 año. Los personajes humanos de caracterización ficticio o simbólicos, de los cuales los titulares serán estas personas que den vida a estos personajes. Es aquí donde encontramos el caso de Octagon, teniendo una vigencia de 5 años, al igual que los personajes o grupos dedicados a actividades artísticas, de los cuales sus titulares serán pues las personas que se dediquen a alguna de estas actividades. Y por último, nos encontramos con las promociones publicitarias, de las cuales sus titulares serán todos los sujetos que realicen las promociones o brinden un incentivo para la obtención de un servicio, contando de igual forma con una vigencia de 5 años. Si me lo permiten, compañeros, quisiera opinar un poco sobre el tema, puesto que desde un punto de vista personal debería de pertenecerle de manera indiscutible la titularidad de estos derechos al propio luchador, en este caso Octagon, ya que es él quien crea y da vida a este personaje, además de que él mismo es mucho más antiguo que la misma empresa AAA, por lo que opino que esta titularidad debe ser exclusivamente el luchador, de nadie más, justamente para que él tenga una mayor certeza jurídica y que sea él mismo el que se encuentre al pendiente de estos derechos y protegerlos. Muchas gracias, compañeros, regreso con ustedes, que tengan una excelente tarde. Gracias, Eduardo Montero. Y en este mismo orden de ideas, nos comunicaremos con el especialista Jorge Guerrero, que nos hablará de los impedimentos legales que existen en las reservas de derecho y nos hablará del convenio de Berna. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Mi nombre es Jorge Let's Go Sinasox, abogado defensor de la compañía WWE. Voy a hablar de 2 puntos medulares. 1. Los impedimentos legales basados en semejanza y cómo operan en México. Lo que sucede es que existen 2 cuerpos normativos positivos
que aplican con respecto a la figura de la reserva de derechos. Esto deja en estado de indefensión al autor en 3 vertientes diferentes: una en su relación con su manager, otra a la hora de, o sea, que es más costoso el registrar la marca como tal, y un tercero, que cualquier persona cuando pasa la vigencia puede invocar el registro de la marca. Ahora, ¿qué sucede a nivel internacional con respecto al Tratado de Berna? Particularmente en su artículo 13 y su artículo 30, nos dice el Convenio de Berna que los estados deberán regular la reserva de derechos, entonces los protege. Sin embargo, lo deja al arbitrio de los estados la forma en que va a proteger la reserva de derechos con respecto a los autores. Mi opinión con respecto a Octagon, y como abogado defensor de la WWE, yo sé que no existe WWE sin Randy Orton, sin John Cena, sin The Undertaker, sin The Rock. Lo mismo el Consejo Nacional de Lucha Libre, no existe sin la Parca y sin Octagon. Por ende, con independencia que no exista una paridad de forma con respecto a la legislación aplicable en México, a final de cuentas el fallo que emite la Suprema Corte en favor de Octagon a mí se me hace justo. Finalmente, tenemos a la especialista Rebeca Ortiz, que nos dará su opinión acerca de cómo se protegen en otros países los nombres artísticos y a las personas que los llevan a cabo. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy yo voy a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que se protejan a los personajes y nombres artísticos en otros países? En un primer plano podemos contestar que de una manera similar a nuestro país. En materia de derechos de reserva consideramos que no debe de estar contemplada en otros países por la siguiente respuesta. En que diversos autores en México consideran que la figura de derechos de reserva es ilegal y que inclusive debería desaparecer de la ley autoral, por lo que consideramos que en otros países no debe de estar contemplada. Haciendo una mayor investigación en el tema, encontramos que efectivamente no está contemplada y no existe tal figura, y podemos afirmar que debe de ser una protección muy preferente hacia el autor y hacia los personajes y nombres artísticos que se hayan creado. Y podemos encontrar una figura en España que es el derecho de explotación, por medio del cual el autor puede elaborar un contrato, celebrar un contrato con una persona, ya sea física o moral, donde cede y permite la explotación de su personaje o nombre artístico por un tiempo determinado. Al momento de concluir la vigencia del contrato, el derecho de explotación regresa al autor. Como bien sabemos, Juan Carlos López Escalera, comúnmente conocido como el amo de los 8 ángulos o Octagon, demandó a la empresa, comúnmente conocida como AAA, ya que esta en 1996 hizo la reserva de derechos por el nombre de Octagon, situación que suena contradictoria, ya que Octagon comenzó a hacer uso del nombre desde 1998, antes de que se creara la AAA, ya que esta se creó en 1992. En ese tenor, en octubre del 2013, la empresa despidió a Octagon, situación por la cual se vio obligado a trabajar de manera independiente. Así pues, después de la reserva que realizó la empresa Promociones Antonio y Peña, comúnmente conocida como AAA, en 1996, es para el 4 de mayo del 2015 que Octagon demanda la nulidad de la reserva realizada por dicha empresa. Así pues, el 11 de enero del 2017 se declara la nulidad de dicha reserva, ya que Octagon logra acreditar que ha hecho uso de manera continua e ininterrumpida de su nombre. Ante esto, la empresa promovió un recurso de revisión, mismo que fue recurrido, y ante esto promovió juicio de nulidad, y la sentencia fue confirmada diciendo que Octagon tenía los derechos. El 30 de mayo del 2018 se presentó juicio de amparo por parte de la empresa antes mencionada y un tribunal de circuito le negó el amparo. Ante esto, llegó hasta la Suprema Corte del asunto y el 6 de junio del 2019 la Corte falló a favor de Octagon, reconociéndole los derechos. De esta manera, su servidora considera que en efecto Octagon debe tener los derechos, pues tal que la Corte
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado a su favor.